Amigos míos, estamos nuevamente en Paradigmas. Estamos el día de hoy hablando sobre la hegemonía cultural, cómo se construye la cultura y cómo algunas culturas de alguna manera utilizan herramientas para hacerse sentir más dominantes respecto a otras y subordinar a otras en desmedro de su propia naturaleza, sus propias características. Estamos con Carlo Brescia, él es promotor cultural, investigador de la cultura, además documentalista, y una persona con un amplio recorrido en este tema de la creación, la construcción de la cultura. Habíamos dejado un tema pendiente, Carlo, que era ¿por qué, cómo es que algunas culturas se hacen sentir mucho más fuertes, mucho más dominantes, hacen sentir su presencia en desmedro de otras? ¿A qué crees que se deba esto? Bueno, la cultura hegemónica va a querer mantener su poder a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces cualquier actor, organización que esté en contra de esa cultura dominante va a tener que ser rechazada. Es cuestión de sobrevivencia. Para sobrevivir, reproducirse, la cultura hegemónica va a tener que rechazar todos los elementos radicales, o radicales en el sentido que van contra esa cultura dominante. ¿Cuáles son esos actores que representan la cultura hegemónica? Bueno, el Estado con sus normas, con sus representantes políticos, son los que también están ahí manteniendo la hegemonía cultural, ¿no? Hace 2 años lo vimos con el presidente Alan García, cuando dijo que los ciudadanos de los Andes indígenas son ciudadanos de segunda categoría en este país. O sea, ¿qué está diciendo? ¿Qué está diciendo Alan García o qué estaba diciendo Alan García en ese momento? Que la gente de los Andes en un país andino no son parte del sistema hegemónico cultural. ¿Y qué es la mayoría? Que es la gran mayoría que de alguna manera o son, digamos, de los Andes netamente, o tenemos raíces andinas, porque todos, absolutamente todos, y esto es indiscutible, tenemos alguna raíz andina. O sea, ancestral, de tatarabuelos, de alguna manera, o de padres, pero la tenemos. Claro, sobre todo en este país, claro, tenemos la costa, los yungas y la Amazonía, pero la sierra es lo que domina la mayoría de nuestra geografía. Y hablan de Machu Picchu como joya, maravilla de la humanidad, pero cuando ven al hombre andino, la mujer andina, ya no lo reconocen ni ven sus riquezas, ¿no? Porque yo sí creo que hay riquezas dentro de la cultura andina que son importantes recalcar y que nos pueden servir para la construcción de un mundo mejor, ¿no? Por ejemplo, el respeto hacia la naturaleza. Hay en las culturas andinas unas tradiciones, rituales de respeto al agua, a los cerros, a la tierra. También el sentimiento de colectividad. Si uno ha estado en un cabildo abierto, en una comunidad campesina, sabe que muchas veces es más democrático que lo que ocurre en una ciudad, ¿no? Y también la reciprocidad. Cuando uno va a una comunidad, el campesino mata a su chancho y después le invita al chancho al resto. Y cuando el otro mata a su chancho, también le invita al resto. Entonces, esas son cosas que tal vez nos puedan servir para todos. Son valores que pueden ser universales y que pueden servir para construir un mundo mejor. Y no hay que rechazar ese mundo andino. Lo que tú mencionabas, Carlos, justamente el tema del papel del Estado, el papel del Estado a través de la educación, ¿no? Que es muy fuerte. La educación, recordemos, es un sistema de adoctrinamiento, es un sistema de educar a las personas, de formar a las personas, pero que está, digamos, con parámetros, ¿no? O sea, el Estado peruano tiene parámetros, tiene cursos específicos para primero, segundo, tercero, tiene cursos de historia, tiene incluso un enfoque de la historia, una visión de la historia, ¿no? O sea, todas esas cosas sería importante poderlas analizar profundamente, porque de alguna manera esto trae a colación o me da pie a afirmar pues que en verdad el Estado de alguna forma es instrumento, o sea, es herramienta o instrumento de determinadas culturas en desmedro de otras, y eso es terrible. Claro, bueno, en principio el Estado es un instrumento que debe servir en una democracia a todos, ¿no? La democracia es el gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Entonces, en una democracia ocurre eso, pero en este país no es una democracia, ¿no? O sea, no se está gobernando para todos, se está gobernando para los que están en las élites políticas, económicas, culturales. Esos son los que han capturado la cultura
y comunican su cultura, ¿no? Rechazando otras versiones, otras voces de nuestra diversidad cultural. Es el Estado, es el sistema educativo, en los colegios, como mencionaba, se repite historias inventadas, ¿no? O parcializadas, o sea, no es toda la historia la que nos están contando. Por ejemplo, en la batalla de Ayacucho, la que selló la independencia de Perú y de toda Latinoamérica, hubo un armisticio y todos los realistas, los que están a favor de la colonia, que perdieron, al final no perdieron nada, ¿no? En el armisticio se les reconoció que podían mantener sus hogares, sus negocios, sus riquezas, y al final la colonia no cambió nada. Porque se habló de la independencia como un proceso de liberación, pero básicamente liderado por criollos, hecho para criollos y hecho de alguna manera en favor de criollos, y los criollos pues eran hijos de españoles, ¿no? Claro, claro, y eso que en Perú no queríamos liberarnos, ¿no? Tuvieron que venir desde Venezuela con Bolívar y desde el sur de Buenos Aires con San Martín, ejércitos de Ecuador, Colombia, Venezuela, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, a liberar a la última colonia y principal de toda Sudamérica, ¿no? O sea, realmente los criollos no querían liberarse, estaban muy contentos con lo que tenían. Claro, porque de alguna manera era una separación de países, ¿no? O sea, Sí. era el dominio español, era la cultura española, y por otro lado, muy relegada la cultura andina, la cultura aborigen, la cultura de alguna manera originaria, que por Dios tenía todo el derecho de habitar estas tierras y de tener una predominancia, una premanencia, ¿no? O sea, Sí, sí, por eso ese es un ejemplo de cómo se construye la historia en beneficio de un sistema cultural, una hegemonía cultural, para una hegemonía cultural. También tenemos para analizar o revisar la guerra con Chile, la revolución de Tupac Amaru, ¿no? Después de la revolución de Tupac Amaru, la corona española decidió eliminar el quechua a los espacios públicos, que todos los indígenas se cortasen el cabello, nadie pudiese usar el pelo largo, en fin, prácticas de dominación, de represión de la cultura andina, ¿no? Que recién Velasco volvió digamos, a comunicar la importancia de la lengua quechua y la cultura quechua, ¿no? dicho sea de paso, Velasco hasta ahora es muy, de alguna manera muy vilipendiado, muy criticado, muy, hasta insultado en ámbitos más criollos, ¿no? Más de élite, ¿no? Sí, sí, hay un discurso hegemónico sobre la actuación de Velasco que obviamente no es perfecta, ¿no? Nada es perfecto, ni el gobierno de Fujimori, ni el de Toledo, ni el de Hernán García. Y el de Velasco también es criticable, pero también hay que reconocer que hay cosas que fueron fundamentales, que se lograron en ese estado, en ese gobierno. Por ejemplo, el reconocer al idioma quechua como idioma oficial de este país, entre muchos otros, ¿no? Entonces, el Estado, el sistema educativo, también los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los grandes reproductores de la cultura. Pero de los medios de comunicación vamos a conversar en el siguiente bloque comercial, bloque publicitario. Estamos con Carlos Brescia, investigador cultural, promotor, documentalista, con quien estamos sosteniendo esta conversación pues tan interesante y de alguna manera que rompe también algunos paradigmas. Porque hay que romper paradigmas de la historia, paradigmas sociales. Amigos míos, no estamos en un mundo muy transparente, que digamos, sino hay que entender, hay que escarbar cuál es la verdad final de las cosas. Hablando del tema de los medios de comunicación como constructores de cultura, volvemos después de esta breve pausa comercial.